primer mensaje llegó cuando Valeria llevaba 11 días desaparecida. No era una llamada perdida, no era un texto, era un audio. Bienvenido a El Archivo de los Relatos. Mi nombre es Héctor Montoya, agente de la Policía de Investigación, retirado. Después de tantos años investigando, aprendí a desconfiar del silencio. Antes de continuar con este archivo, te recomiendo suscribirte al canal. Aquí se conservan relatos que no siempre encuentran respuestas, pero que merecen ser escuchados hasta el final. Este caso fue reconstruido a partir de registros telefónicos, declaraciones formales, transcripciones de mensajes de voz y anotaciones privadas que nunca formaron parte del expediente oficial. No hay evidencia física concluyente, no hay imágenes, no hay testigos presenciales del momento clave. Solo una serie de audios enviados desde un teléfono que, según los informes, dejó de emitir señal la noche en que Valeria Montes desapareció. La denunciante es Lucía Montes, hermana menor de Valeria, sin antecedentes penales, sin historial de conflictos familiares documentados. La relación entre ambas, según múltiples testimonios, era estrecha, estable y marcada por rutinas compartidas desde la infancia. Los mensajes comenzaron a llegar a las 2:17 de la madrugada, siempre a la misma hora, siempre con duración similar. Siempre en formato de audio. No contenían pedidos de ayuda, no mencionaban ubicaciones, no incluían amenazas, describían recuerdos, detalles específicos, íntimos, situaciones que no figuraban en redes sociales, ni en conversaciones recientes, ni en ningún registro accesible para terceros, cosas que solo 2 personas podían conocer y que, según Lucía, jamás habían sido dichas en voz alta. El expediente clasifica estos audios como probables manipulaciones emocionales posteriores al hecho, una hipótesis funcional, conveniente, archivada con rapidez. Pero hay un dato que no encaja. El teléfono de Valeria sigue enviando mensajes, desde un número que ya no existe en ninguna red activa, y cada madrugada a las 2:17 alguien o algo recuerda por ella. Apaga las luces, escucha con atención, este archivo aún habla. Valeria Montes tenía 29 años cuando desapareció. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, sin horarios fijos ni lugar de trabajo estable. Vivía sola en un departamento pequeño, en un edificio de 3 plantas donde los vecinos rara vez coincidían. No tenía pareja registrada al momento de la desaparición. No arrastraba deudas significativas. No había señales previas de ruptura abrupta con su rutina. La denuncia fue presentada por su hermana, Lucía Montes, 48 horas después del último contacto confirmado. Ese contacto fue un mensaje de texto breve enviado a las 19:42. Salí un rato. Después hablamos. Nada más. El departamento no mostraba signos de lucha. La puerta estaba cerrada, las llaves ausentes. El bolso de Valeria no se encontraba en el lugar, tampoco su teléfono. La computadora portátil seguía encendida, con un archivo de trabajo abierto y sin guardar. Una escena ambigua. Suficiente para activar un protocolo, insuficiente para sostener una hipótesis clara. Lucía declaró que no le preocupó de inmediato. Valeria tenía periodos de aislamiento voluntario. Se desconectaba cuando estaba saturada. Lo había hecho antes, pero nunca sin avisar por más de un día, nunca sin responder al menos un mensaje. La búsqueda inicial fue breve, demasiado. Un adulto sin señales de violencia, sin testigos, sin rastro físico. El caso pasó rápido a una fase administrativa. Se tomaron declaraciones, se revisaron cámaras cercanas, nada concluyente. El expediente comenzó a engrosarse con papeles, no con avances. Lucía, en cambio, no cerró nada. Comenzó a revisar conversaciones antiguas, audios guardados, notas de voz enviadas por error y nunca borradas. Dijo que necesitaba escucharla para confirmar que algo no estaba bien, no para tranquilizarse, para detectar una anomalía. Fue entonces cuando recordó la hora, las 2:17 de la madrugada. Desde niñas, ese número había sido una referencia privada, un código sin explicación racional, un punto fijo en la noche que solo ellas reconocían. Nunca lo compartieron con nadie más, nunca lo escribieron en ningún lugar visible. Lucía no lo mencionó en la denuncia, no todavía. El primer audio llegó 11 días después de la desaparición, a las 2:17. Lucía estaba despierta. Y cuando escuchó la voz, supo de inmediato que el archivo no iba a cerrarse fácilmente. Durante los días posteriores al primer mensaje, Lucía intentó convencerse de que había una explicación lógica. Revisó el teléfono varias veces. Confirmó el número. Era el de Valeria, no uno similar, no uno clonado de forma evidente. El historial mostraba actividad inexistente desde la noche de la desaparición
salvo por esos audios. El segundo mensaje llegó a la madrugada siguiente, 2:17. Duró 18 segundos. Valeria hablaba en voz baja, como si no quisiera ser escuchada. No había ruido de fondo reconocible, no tránsito, no viento, no interferencia digital, solo su voz intacta, describiendo una escena mínima. Dos hermanas sentadas en el suelo de una habitación infantil, marcando el tiempo con los dedos para no dormirse antes de que terminara una tormenta. Lucía dejó caer el teléfono. Ese recuerdo no estaba en fotos. No había sido mencionado en años. Era uno de esos fragmentos que sobreviven solo porque nunca se ponen en palabras. Durante el día, Lucía continuó con su rutina. Fue a trabajar, respondió correos, habló con gente que evitaba el tema por incomodidad o cansancio. Nadie notó nada extraño. Nadie podía hacerlo. La anomalía solo existía de noche. El tercer mensaje llegó puntual, siempre puntual. Valeria hablaba ahora con más claridad. Recordaba un juego absurdo, una frase mal pronunciada, una promesa hecha sin testigos. Detalles que no aportaban información útil, pero que golpeaban con precisión quirúrgica. Lucía empezó a registrar todo. Anotaba la duración, el tono, las pausas entre palabras. Detectó algo que no figuraba en el expediente. Valeria no pedía ayuda. No parecía perdida. No parecía asustada. Su voz sonaba concentrada, como si estuviera leyendo algo que debía decir bien. Lucía llevó los audios a la policía en la cuarta madrugada. La respuesta fue rápida y previsible. Posible acceso no autorizado a la nube. Programación previa de mensajes. Manipulación emocional. Se levantó un acta. Se recomendó bloquear el número. Lucía no lo hizo. Esa noche apagó todas las luces del departamento y esperó. A las 2:17 el teléfono vibró sobre la mesa. Esta vez, antes de hablar, Valeria respiró, y esa respiración no coincidía con el silencio del lugar. Lucía escuchó ese audio 3 veces seguidas, no para entenderlo, para comprobar algo. La respiración de Valeria no tenía eco, no había rebote acústico, no sonaba como una grabación hecha en un espacio físico reconocible. Era una voz suspendida, aislada, como si hubiera sido extraída de un entorno que no dejaba huella sonora. Eso no figuró en ningún informe. En el quinto mensaje, Valeria no describió un recuerdo completo, solo una sensación. Dijo que había frío en las manos y que Lucía siempre se las frotaba antes de dormir. No explicó por qué, no explicó cuándo. Solo afirmó que eso siempre funcionaba. Lucía no recordó haberlo hecho más de una vez, pero el recuerdo estaba ahí. A partir de ese momento, los audios comenzaron a variar de forma casi imperceptible. No en contenido, sino en estructura. Las pausas se volvieron más largas. Las frases, menos seguras. En algunos mensajes, Valeria parecía corregirse a mitad de palabra, como si estuviera eligiendo entre varias versiones del mismo recuerdo. Lucía empezó a responder, no con mensajes de texto, con audios. No preguntaba dónde estaba Valeria, no pedía explicaciones, solo confirmaba detalles, completaba frases. A veces negaba suavemente algo que no coincidía con su memoria, otras veces guardaba silencio. La noche en que dijo «eso no fue así», el mensaje siguiente llegó con un segundo de retraso. Seguía siendo a las 2:17. Pero algo había cambiado. Valeria corrigió el recuerdo, no de forma explícita. Lo contó de nuevo, ajustando un detalle mínimo, el gesto, la posición de una mano, el orden de una frase, como si hubiera recibido una devolución. Lucía dejó de dudar. Ningún programa automático podía hacer eso. Ninguna persona externa podía conocer esas variaciones. En el séptimo audio ocurrió algo que Lucía no esperaba. Valeria se quedó en silencio durante casi 5 segundos. Luego dijo, «No lo digas en voz alta». Lucía no había hablado. Esa noche, Lucía notó otra anomalía. El archivo de audio no mostraba compresión habitual. El tamaño del mensaje no coincidía con su duración, como si el sistema estuviera forzando algo a existir dentro de un formato que no lo contenía del todo. Lucía intentó rastrear el origen. Usó aplicaciones básicas, luego herramientas más avanzadas. Todas arrojaron el mismo resultado, origen no determinable, no por bloqueo, por ausencia de datos. El octavo mensaje llegó como siempre, 2:17. Valeria no recordó nada esa vez, solo dijo una frase, «Todavía no estás lista para escuchar lo otro». Lucía cerró la aplicación con una sensación clara, precisa y difícil de explicar. Los audios no estaban regresando del pasado, estaban avanzando hacia algo. Lucía empezó a organizar su vida alrededor de una hora fija. No lo admitía en voz alta, pero todo lo demás se volvió secundario. Dormía en intervalos. Dejaba el teléfono cargando, con el volumen al máximo sobre la mesa de noche. A las 2:10 ya estaba despierta.
A las 2:15, en silencio absoluto. A las 2:17, esperando. Los mensajes no fallaban, pero algo en ellos empezó a tensarse. Valeria ya no hablaba solo de recuerdos compartidos. Comenzó a describir estados, sensaciones sin imagen clara. Decía que el tiempo no avanzaba igual, que a veces sentía que repetía algo que todavía no había ocurrido. En uno de los audios se escucha una respiración entrecortada antes de que empiece a hablar, como si necesitara prepararse. Lucía dejó de responder algunas noches. Quería ver qué pasaba si no intervenía, si rompía la secuencia. El mensaje llegó igual, pero fue distinto. Valeria habló más lento. Se detuvo varias veces, como si esperara una confirmación que no llegó. Al final del audio agregó una frase que no estaba en ningún recuerdo compartido. Así no era el orden. Lucía volvió a responder desde la noche siguiente. Mientras tanto, la policía cerró formalmente la fase activa de búsqueda. El caso pasó a seguimiento pasivo, una etiqueta administrativa, una forma elegante de decir que ya no se esperaba nada nuevo. Lucía firmó documentos sin leerlos. Su atención estaba en otra cosa. En los audios, Valeria empezó a cometer errores. Confundía edades, mezclaba espacios, atribuía a Lucía frases que nunca había dicho. Eran fallas pequeñas, pero persistentes. Y cada vez que Lucía corregía una, el mensaje siguiente se ajustaba. No pedía disculpas, simplemente corregía el registro, como si alguien estuviera aprendiendo a usar la memoria ajena. Lucía comenzó a escribir todo en un cuaderno, transcribía palabra por palabra, marcaba silencios, anotaba segundos exactos. Descubrió un patrón inquietante. Los mensajes más largos coincidían con noches en las que ella pensaba activamente en Valeria antes de dormir, los más breves cuando intentaba distraerse. El archivo ya no era solo de Valeria, era compartido. Si este archivo te resulta inquietante y decides continuar escuchando, considera suscribirte al canal. No todos los relatos llegan completos, pero aquí, al menos, quedan registrados. En la madrugada del día 19, desde el primer audio ocurrió algo nuevo. El mensaje llegó a las 2:17, pero no se descargó de inmediato. El teléfono vibró y siguió vibrando. Cuando Lucía abrió el audio, la duración marcaba 00. Aún así, se escuchaba la voz de Valeria, no hablando, escuchando. Lucía tardó varios segundos en comprender lo que estaba ocurriendo. El audio de duración inexistente no avanzaba, no mostraba barra de progreso, no podía pausarse ni reenviarse. Y, sin embargo, la voz estaba ahí. No decía palabras. Respiraba, con una cadencia irregular, atenta, como si estuviera esperando una señal del otro lado. Lucía no habló, pensó, y la respiración cambió. Se volvió más rápida, más cercana. Lucía cerró los ojos por instinto, y en ese momento escuchó algo que nunca había aparecido en los audios anteriores. Un leve ruido de fondo. No un ambiente, no un espacio reconocible. Era un roce seco, repetitivo, como dedos arrastrándose lentamente sobre una superficie rígida. Lucía abrió los ojos. «Valeria», susurró. El audio se detuvo. El mensaje siguiente llegó al día siguiente, puntual como siempre. Pero su estructura era distinta. Valeria hablaba de un recuerdo incompleto, un momento que Lucía sabía que existía, pero que siempre había evitado. Una discusión antigua, una frase dicha con rabia y nunca reparada. Valeria no la reprodujo completa. Se detuvo justo antes del punto de quiebre. «Ahí fue cuando empezaste a callarte», dijo. «Y yo también». Lucía sintió una presión en el pecho que no pudo atribuir al miedo. Era reconocimiento. Una conciencia tardía de algo que había sido archivado de forma imperfecta. A partir de esa noche, los mensajes comenzaron a llegar con pequeñas variaciones de tiempo. No siempre a las 2:17 exactas. A veces a las 2:16. Otras a las 2:18. Nunca más de 1 minuto de diferencia. Pero suficiente para romper la ilusión de precisión. Lucía intentó forzar una explicación técnica. Cambió de teléfono, usó otro número, apagó el dispositivo durante la madrugada. El mensaje llegó igual. Apareció en la bandeja del nuevo equipo, sin registro de recepción previa, como si hubiera sido insertado directamente en la memoria. Valeria ya no sonaba concentrada, sonaba contenida. «No es un mensaje», dijo en uno de los audios, «es un paso». Lucía dejó de ir a trabajar. Llamó diciendo que estaba enferma. No era mentira. Dormía poco, comía mal, pasaba horas escuchando grabaciones antiguas, buscando correlaciones, buscando entender en qué momento exacto algo había dejado de ser comunicación. En el 25º mensaje, Valeria dijo algo que Lucía no había pensado nunca. «Si termino de decirlo, no puedo volver». Lucía no respondió de inmediato.
Pero esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, pensó en lo que no quería recordar. Y el teléfono vibró antes de las 2:17. El mensaje llegó a las 2:14. Lucía estaba despierta. Lo estaba desde hacía horas. No por ansiedad, sino por una sensación persistente de anticipación, como si algo hubiera adelantado su lugar en la secuencia. El teléfono vibró una sola vez. No insistió. No repitió la alerta. El audio duraba 39 segundos. Valeria no comenzó a hablar de inmediato. Durante los primeros segundos solo se escuchó una respiración contenida, no agitada, no temerosa. Era la respiración de alguien que se prepara para cruzar un límite sabiendo que no habrá corrección posterior. No era esto lo que íbamos a recordar, dijo finalmente, pero es lo que quedó sin cerrar. Lucía sintió un vacío inmediato en el estómago. Reconoció el tono. No era la voz de los recuerdos compartidos. Era la voz que Valeria usaba cuando decía algo que no esperaba ser discutido. Valeria habló de la última noche juntas, no de la desaparición, de antes. Describió una escena mínima, la cocina de Lucía, una luz encendida, una conversación interrumpida. Dijo que había algo que intentó decir y no dijo, no por miedo, por cansancio, porque creyó que habría tiempo. Lucía recordó esa noche con una claridad que le dolió físicamente. El mensaje siguiente no llegó al día siguiente. Llegó minutos después. No hubo notificación. El audio apareció abierto en la pantalla, reproduciéndose solo. Valeria ya no estaba recordando. Estaba corrigiendo. No fue así, dijo. No fue solo silencio. Lucía se levantó de la cama, sintió un mareo breve, se apoyó contra la pared. El teléfono siguió reproduciendo el audio aunque ella se alejara. No disminuyó el volumen, no perdió señal. Vos escuchaste, continuó Valeria, y decidiste no sostenerlo. Lucía dijo, basta en voz alta. El audio se detuvo. Durante casi un minuto no ocurrió nada. Luego el teléfono vibró otra vez. Esta vez, la duración del mensaje no estaba visible. Solo un icono de reproducción fija. Valeria habló con una claridad absoluta. Si no lo decís vos, lo voy a decir yo. Lucía comprendió algo en ese instante. Los mensajes no estaban intentando comunicarse desde el exterior, estaban usando la memoria como superficie. Cada recuerdo compartido era un punto de anclaje, cada silencio, una apertura. Lucía tomó el teléfono con ambas manos, intentó borrar la conversación completa. La aplicación se cerró. Cuando volvió a abrirla, el historial estaba vacío. Solo había un mensaje nuevo, recibido a las 2:17. Valeria no habló. Se escuchó en cambio un sonido bajo y continuo, no una respiración. No un ambiente. Era algo más denso, como si una voz estuviera a punto de formarse y necesitara ayuda. Lucía entendió que el siguiente mensaje no iba a ser un recuerdo, iba a ser una transferencia, y por primera vez consideró seriamente no escucharlo. El teléfono vibró una última vez. No marcó hora, no mostró duración, no emitió notificación sonora. La pantalla se encendió sola sobre la mesa de noche, iluminando el cuarto con una luz fría y constante. Lucía no lo tocó de inmediato. Permaneció sentada en el borde de la cama, con las manos apoyadas sobre las rodillas, respirando despacio. Sabía, con una certeza que no necesitaba explicación, que ese audio no iba a repetirse. Cuando presionó reproducir, Valeria no habló enseguida. Se escuchó un fondo distinto a todos los anteriores. No era silencio, pero tampoco era sonido ambiental, era una acumulación. Como si varias capas de audio coexistieran sin terminar de definirse. Fragmentos de respiraciones, roces breves, ecos incompletos. Luego la voz apareció. No era más baja, no era más débil, era más cercana. No estoy donde pensás, dijo Valeria. Nunca estuve. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle los brazos. La voz no parecía venir del teléfono, sino ajustarse al espacio del dormitorio, adaptándose a la acústica del lugar. Valeria continuó, sin pausas. No me fui, no me llevaron, no pasó nada de eso. Cada frase era dicha con precisión quirúrgica, como si hubiera sido ensayada durante mucho tiempo. Me quedé en lo que no dijimos. Lucía cerró los ojos. El sonido de fondo se intensificó apenas, no como amenaza, como presión. Como si algo necesitara sostenerse mientras la voz avanzaba. Cada vez que escuchabas, abrías un poco más, dijo Valeria. Cada vez que corregías, acomodabas el espacio. Lucía negó con la cabeza, aunque nadie pudiera verla. No, susurró, no era para eso. La voz se detuvo. Por primera vez en todos los mensajes, Valeria dudó. Lo sé, por eso todavía estás acá. El audio cambió de forma abrupta. La voz comenzó a superponerse consigo misma, no en eco, sino en capas ligeramente desfasadas, como múltiples intentos de decir la misma frase desde distintos puntos de memoria.
Lucía sintió una presión intensa en el pecho. No dolor, reconocimiento. La sensación de estar siendo alineada con algo que no había elegido. «No necesito tu cuerpo», dijo Valeria. «Solo necesito que lo digas». El teléfono vibró con violencia sobre la mesa. La pantalla mostró una imagen fija, una onda de audio detenida en un punto específico. Un fragmento mínimo, resaltado. Lucía entendió. El mensaje no estaba incompleto. Esperaba una voz del otro lado. Si Lucía hablaba, si pronunciaba aquello que había callado años atrás, el archivo se cerraría. No como resolución, sino como traslado. La voz dejaría de buscar, el proceso se completaría. Lucía abrió la boca. El sonido de fondo se tensó, como un espacio preparándose para recibir algo nuevo. Entonces hizo lo único que no había hecho desde el inicio. Colgó. El audio se cortó de golpe. La pantalla se apagó. El teléfono quedó inmóvil, inerte, como cualquier objeto sin función. Lucía permaneció sentada durante horas, sin moverse, con la sensación clara de haber interrumpido algo que no se detiene sin consecuencias. A las 2:17 de la madrugada siguiente no llegó ningún mensaje. Pero en el silencio del departamento, Lucía sintió algo distinto, como si una voz, privada de forma, estuviera aprendiendo a esperar. El expediente se cerró 2 semanas después, no por hallazgo, no por confirmación, por inercia. La desaparición de Valeria Montes fue reclasificada como caso sin indicios activos. La última actualización oficial menciona agotamiento de líneas de investigación y ausencia de nuevos elementos verificables. Ninguna referencia a los mensajes, ninguna mención a los audios. En el sistema simplemente dejaron de existir. Lucía no volvió a presentarse ante las autoridades. Cambió de número, apagó el teléfono durante las noches, intentó reconstruir una rutina diurna que no dependiera de una hora específica. Volvió a trabajar, volvió a hablar con gente, volvió a dormir, a veces. Nunca a las 2:17. El teléfono antiguo permaneció guardado en un cajón, sin batería, sin línea, sin notificaciones. Lucía lo revisaba de vez en cuando, como quien comprueba que una puerta sigue cerrada. Nunca volvió a encenderlo, pero algo había quedado abierto. Lucía empezó a notar cambios mínimos en su memoria. No pérdidas, ajustes, recuerdos que ya no se presentaban igual. Frases que antes recordaba con claridad ahora parecían incompletas, como si alguien hubiera retirado una capa superficial. No eran olvidos dolorosos, eran silencios nuevos. En sueños a veces escuchaba una respiración ajena, no cercana, no amenazante, presente. Como si algo compartiera el espacio sin ocuparlo del todo. Nunca escuchó la voz de Valeria otra vez. Pero en ciertas madrugadas, justo antes de despertar, Lucía tenía la sensación inequívoca de que algo estaba atento. No esperando un mensaje, esperando una decisión futura. Meses después, al cambiar de departamento, Lucía encontró el cuaderno donde había transcrito los audios. Lo hojeó por última vez. Las palabras seguían ahí, pero ya no provocaban el mismo efecto. Eran registros, no accesos. En la última página, sin recordar haberlo escrito, encontró una frase breve. Mientras no lo diga, sigue siendo mío. Lucía cerró el cuaderno. Algunas cosas no se resuelven, se contienen, y hay voces que no desaparecen cuando dejan de hablar. Solo aprenden a quedarse, donde nadie las escucha directamente. Este archivo fue seleccionado por una razón específica. No muestra una amenaza externa clara, ni una figura identificable a la que atribuir responsabilidad. Muestra algo más común, y por eso más difícil de registrar, la forma en que los vínculos incompletos generan estructuras propias. Cuando una institución busca hechos y una persona sostiene silencios, el resultado no es un misterio sin resolver. Es un proceso activo, sin nombre administrativo. Y esos procesos no terminan cuando el expediente se cierra, solo cambian de lugar. Este relato no figura en ningún registro oficial. Aún así, todo lo que escuchaste podría haber ocurrido. Y tal vez ocurrió. La desaparición de Valeria Montes permanece archivada como un caso inconcluso, sin anomalías técnicas confirmadas y sin elementos que justifiquen una reapertura. Para el sistema, los mensajes no existen, nunca existieron. Fueron descartados como interpretaciones subjetivas en un contexto de duelo. Pero los archivos no siempre fallan por falta de pruebas. A veces fallan porque no saben cómo registrar lo que depende de dos personas y de lo que no se dijo entre ellas. Hay vínculos que no terminan cuando alguien desaparece, solo cambian de formato. Se desplazan a horarios fijos, a recuerdos específicos, a silencios que empiezan a responder. ¿Y tú? ¿Qué crees que ocurrió realmente? Déjalo en los comentarios.
Suscríbete al archivo de los relatos. Algunos mensajes no buscan ser escuchados, buscan algo más peligroso, ser completados.